se va a analizar el teorema de Norton. Y nuevamente el teorema de Norton me dice que si de un circuito eléctrico que yo tenga, puedo separarlo en dos secciones, o más bien, para poder aplicar el teorema de Norton, del circuito eléctrico que yo tenga, si lo puedo separar en dos secciones, una sección A, donde puedo tener elementos pasivos y activos, acoplamientos o no entre mis elementos pasivos, y una sección B, donde únicamente haya elementos pasivos que pueden tener acoplamientos entre ellos, pero no puede existir ningún acoplamiento entre un elemento de la sección B con un elemento de la sección A. Es decir, la sección A va a ser un circuito eléctrico, mientras que la sección B va a ser una estructura eléctrica, ya que solo va a tener elementos pasivos. Si podemos separar esas dos secciones, entonces para obtener el circuito equivalente de Norton, siempre la sección B o carga del circuito se retira primero y después solo se analiza la sección A. ¿Qué vamos a hacer? Siempre retirar la sección B. Ya mencioné que esa carga, ¿cómo la podemos detectar? Bueno, de acuerdo a un enunciado, si nos dicen calcular el voltaje en la bobina y la resistencia de X valor, bueno, esos dos elementos sería nuestra carga y es la que vamos a quitar del circuito. Si nos dicen calcular el voltaje entre los puntos A y B, pues esos dos elementos pasivos que no tengan ningún acoplamiento con los otros elementos, o tres, o un solo elemento pasivo que esté entre los puntos A y B, pero que no tenga acoplamientos con los demás elementos pasivos, entonces esa sería la carga y la retiraríamos, la quitaríamos. Para esta estructura que está aquí, la sección A es la que hay en toda esta parte y esta sería la sección B. Entonces quitamos la sección B y nos quedamos con la sección A, que como se puede ver es un circuito eléctrico en donde hay elementos pasivos y elementos activos. Nuevamente, repito, todos los teoremas se pueden aplicar con impedancias o admitancias y algunas demostraciones las hacen con admitancias porque es más fácil, pero no hay ningún problema si trabajamos con impedancias. Yo voy a trabajar con impedancias y tendríamos que hacer lo mismo si fueran admitancias en cuanto al proceso. En cuanto al método, tendríamos que cambiarlo porque entonces no podríamos usar mallas, tendríamos que usar nodos. Y tendríamos que hacer ciertos procesos diferentes a cuando tenemos impedancias, pero podríamos aplicar nuevamente Ley-de-Ohm, malla, nodos, intercambio de fuentes, superposición, teorema de, divisor de voltaje y divisor de corriente. Entonces, no nos importa si son impedancias o admitancias. Yo voy a trabajar con impedancias tanto para el teorema de Thevenin como para el teorema de Norton. Si fueran admitancias o en un libro donde ustedes los ven, no pasa absolutamente nada. Es lo mismo. En cuanto a lo que hay que realizar, tenemos que separar la sección B, analizar la sección A, y de esa sección A hay que obtener la admitancia de Norton o la impedancia de Norton y obtener la corriente de Norton del circuito. Entonces, por eso no sucede absolutamente nada. Los procesos son distintos, que sería el único cambio. Entonces, una vez que yo ubiqué mi sección A, para obtener la impedancia de Norton, todas las fuentes que tenga el circuito se igualan a cero. No cambia esa cuestión. Yo tengo mi estructura, mi circuito eléctrico, donde tengo fuentes tanto de corriente como de voltaje y las tengo que igualar a cero. Con el criterio de que las fuentes de corriente cuando se igualan a cero siempre van a ser un circuito abierto. Y las fuentes de voltaje cuando se igualan a cero siempre van a ser un cortocircuito. Ya me queda una estructura pasiva con dos terminales de acceso, que es el primer tema que se vio, y entonces yo puedo obtener la impedancia de Norton entre esas dos terminales de acceso, que en realidad es la impedancia total, a través de reducción en serie paralelo si no existieran acoplamientos, o a través de ecuación general, que recuerden, si existen acoplamientos, el único método es ecuación general. Si no existen acoplamientos, puedo usar ecuación general o analizar si a través de reducción en serie paralelo puedo obtener el resultado. Una vez que se obtenga la impedancia de Norton, entonces ahora lo que se va a obtener es la corriente de Norton. Aquí un detalle. Recuerden que la corriente solo circula por trayectorias cerradas. Es por ello que para obtener la corriente de Norton en el circuito eléctrico que estamos analizando, entre los puntos A y B hay que colocar un cortocircuito. Siempre para obtener la corriente de Norton. Y en ese cortocircuito es donde vamos a calcular la corriente de Norton. Aquí estoy escribiendo una dirección de una flecha. No es una fuente. Para que fuera una fuente tendría que agregarle un círculo si es una fuente real o un rombo si es una fuente dependiente o aparente. En este caso estoy indicando que la corriente de Norton siempre va a ir de A hacia B. Por eso estoy dejando
esta dirección de flecha, ahí indicando que la corriente de Norton va hacia B. Si yo aplico mallas y le doy el sentido de mi corriente de mallas en la misma dirección que esta, pues diré que la corriente de Norton es la corriente de la malla que estoy analizando aquí. Pero si le doy esa corriente de malla dirección contraria, diría que la corriente de Norton es menos la corriente de la malla. Por eso hay una dirección establecida. Entonces no es una fuente, sino es una dirección que me indica que la corriente de Norton siempre la voy a calcular de A hacia B. Una vez que yo obtenga esa corriente de Norton por cualquiera de los métodos conocidos, háblese de ley de Ohm, divisores de voltaje, divisores de corriente y luego divisor de voltaje y luego ley de Ohm, divisor de corriente, a través del método de Myers, a través del método de nodos, aplicando intercambio de fuentes y después ley de Ohm o divisores, a través de superposición, de cualquiera de los métodos que se conozcan y que el circuito eléctrico me permita utilizar. Una vez que obtenga yo la impedancia de Norton y la corriente de Norton, entonces yo puedo escribir el circuito equivalente de Norton y ese va a quedar siempre entre mis puntos A y B. Ahora entre A y B voy a tener un circuito paralelo formado por una fuente de corriente que es la que se obtuvo de la corriente de Norton y una impedancia o admitancia, si fuera el caso, que sería la impedancia o admitancia de Norton. Y si tengo que hacer algún cálculo en la carga que yo retiré, vuelvo a conectar mi carga y entonces a través de mallas, a través de divisores, a través de ley de Ohm, a través de intercambio de fuentes, a través de superposición o a través del método de nodos, calculo la variable que se pida, voltaje o corriente en la carga o en uno de los elementos de la carga. Y con esto estaríamos terminando la parte de teoremas de redes, los cuales ya se analizaron, ya se vio el teorema de intercambio de fuentes, el teorema de superposición, teorema de Thiem y teorema de Norton. Posteriormente, cuando veamos potencia, vamos a analizar otro teorema que es el teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Por qué no lo hacemos ahorita? Porque habría que conocer ya lo que es potencia para poderlo para poder calcular o trabajar con el teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces, hasta que veamos potencia, vamos a analizar el teorema de máxima transferencia de potencia.